8 de la mañana con 46 minutos. Vemos un tema muy relevante. En el marco del Día Internacional del Agua, el Ministerio del Medio Ambiente lanzó una campaña para fomentar el ahorro de este preciado recurso mediante duchas que sean más cortas. Una medida que busca ahorrar hasta 20 litros por persona de forma diaria, ya que el 60% del gasto de agua de una persona proviene de este ítem. Para analizar esta medida, esta campaña, la situación del agua en Chile, ¿qué otras cosas se podrían hacer para disminuir el consumo en los hogares? Nos encontramos con Cristian Valenzuela, ingeniero en recursos naturales y socio fundador de Compragua. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación. ¿Qué te parece la campaña que ha puesto en marcha el gobierno en torno a las duchas? Duchas en 3 minutos. ¿Cómo lo analizan? Mira, nosotros pensamos que cualquier medida que tenga que ver con la educación de la población y sobre todo en algo tan importante como el agua, que es vital, es algo positivo y que va a impactar, digamos, en términos de que las futuras generaciones vayan haciendo un uso más racional de este recurso. Pero no hay que perder la perspectiva de este problema y el uso sanitario a nivel región metropolitana. Estamos hablando de un 12% del agua en realidad, y a nivel país estamos hablando en promedio del 8%. Entonces, si bien es muy importante y no le quito la importancia a una medida como esta, hay que mirarlo en el contexto. Tenemos otros usos del agua que son mucho mayores que el uso sanitario y es ahí donde también hay que poner el foco en las campañas, la educación y hacer las mejoras para que tengamos un uso más racional del recurso. Cristian, ya vamos a hablar de la otra gran parte del gasto y la presión que se genera sobre el uso del agua, sobre todo desde sectores como el agrícola, como el forestal. Vamos a hablar también de la minería, pero quedémonos un poco en este aporte que podemos hacer cada uno de nosotros con ese 12% que ya decíamos puede representar nuestro uso del agua. ¿Qué podemos hacer en concreto? ¿Qué es lo que más afecta en el despilfarro de agua, donde nosotros debiésemos cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos? El despilfarro de agua yo creo que está mayoritariamente en las duchas, en los inodoros y también muchas veces en el riego, ¿ya? Y en el riego no solamente domiciliario, hay muchas municipalidades que riegan enormes hectáreas de parques, plazas y lo hacen con agua potable, que el agua potable es un bien que obviamente es caro porque tiene todo un proceso, cuando muchas veces esos parques, esas plazas se podrían regar con agua cruda o agua natural de un pozo sin tener que pasar por el proceso de potabilización, ¿ya? Entonces ahí hay algunos deltas de ahorro de lo que es el uso urbano del agua en general y obviamente en la casa todo lo que tiene que ver con la campaña que está haciendo actualmente el gobierno es súper positivo. Perdona que te haga una pregunta tan básica, pero todo lo que uno gasta en su casa, en la ducha, cada vez que tira la cadena, cada vez que lava los platos, es agua que se pierde. ¿No hay forma de reutilizarla en el mundo? No sé, ¿no existe una manera de volver a encauzarla, volver a tratarla y que recircule esa agua? No se pierde totalmente. O sea, en Santiago por lo menos hay mucho reciclaje de agua. Aguas Andinas tiene una planta importantísima que es una de las más modernas de Latinoamérica y donde además con todos los lodos que produce esa agua generan energía. Entonces es un modelo que después esa agua, la que reciclan, digamos, se ocupa en la agricultura. Y en otras partes de Chile, si no hay una recirculación de esa agua, muchas veces esa agua termina en una fuente natural o termina en un acuífero, ojalá siempre tratada antes de que termine la fuente, y es utilizada normalmente por usuarios aguas abajo, ¿ya? Entonces que se pierda el agua no es algo tan claro. No es tan claro. A ver, el concepto de que se pierde el agua, muchas veces nosotros hemos escuchado a varias personas que hablan de que cuando el agua llega al mar, se pierde. Pero también en el mar, cuando un río de agua dulce se contacta con el agua salada, se produce todo un ecosistema que es de agua dulce salada, ¿ya? Entonces no es que el agua se pierda, el agua siempre está recirculando, tenemos un ciclo hidrológico, el agua se evapora desde los océanos y desde el continente, después llueve, entonces el agua en realidad no se pierde. Lo que sí, nosotros podemos hacer un uso más eficiente de esa agua cuando está en el continente y antes de que llegue al mar, ¿ya? Ahora, para proporcionar un poco la discusión en términos de la importancia del consumo de agua, en términos de porcentaje a nivel país, tenemos sectores que se llevan buena parte del consumo de agua. Entonces la pregunta es si, todos tenemos que poner de nuestra parte en el consumo domiciliario y hay que hacer el esfuerzo y que nos eduquemos mejor en eso. Pero no alcanzamos a superar el 10% del consumo los humanos, en circunstancias que el sector forestal se lleva el 60% del agua o el sector
agrícola. Por ahí el diario El País en España hace hincapié en los aguacates o las paltas que seca en Chile. Cada kilo de palta se va con 2.000 litros de agua, cada kilo. Mira, en realidad, el sector agrícola y forestal en conjunto son alrededor del 82 a 85% del consumo de agua del país, pero eso es algo normal. Ya, efectivamente, lo que más consume agua es la agricultura. Nosotros muchas veces hemos escuchado que aquí también es importante el tema de la eficiencia, pero muchas veces el tema de la eficiencia de riego ha ido acompañado de que los agricultores, en vez de ocupar menos agua para sus cultivos, plantan hasta los cerros, ¿ya? O plantan mucho más de lo que tenían antes. Entonces, esa agua que ya están siendo muy eficientes y que antes eran ineficientes y se infiltraba o se perdía entre comillas, era aprovechada por otros usuarios agua abajo antiguamente. Entonces, hoy día tenemos muchas brechas en nuestras distintas cuencas hidrográficas donde hay usuarios que están más arriba en la cuenca y que pueden usar la totalidad del recurso y otros usuarios que están más abajo y no alcanzan porque esta infiltración que antes le llegaba no les llegaba. Pero, a ver, por ejemplo, en una zona crítica, porque también vamos a hablar de la disparidad de la distribución del agua en Chile. La realidad no es igual en todo el país. Exactamente. Pero donde tenemos puntos críticos, el sector de Petorca, La Ligua, los dos ríos que alimentan buena parte de los cultivos, sobre todo en los paltos. Pero uno cuando ve estos nuevos modelos de cultivo, sobre todo que están ocupando los cerros, da la impresión de que ese cultivo de palta industrializado para exportación está bastante tecnificado. Uno puede ver máquinas, motobombas que son las capaces de impulsar agua por goteo a los cerros, en fin. Pero ¿qué pasa con las exigencias para este cultivo masivo en zonas que están secas? O sea, están secas, está bien, sequía, ok, pero tenemos las napas y los ríos utilizados. Exactamente. Primero, el tema, más allá de la sequía, que es un término que se ocupa cuando hay un evento extremo, estamos en una situación de escasez permanente. La provincia de Petorca ha precipitado menos, ya van varios años. Y si tú le sumas a eso que tenemos una extracción mucho más intensiva del recurso, tenemos más eficiencia que antes y tenemos obviamente una actividad que es muy rentable, como la agrícola, ya sean las paltas. Yo creo que no es bueno caricaturizar en la palta un problema, ¿ya? Sino que es el sector agrícola que con distintas... es un ejemplo. Es un ejemplo, pero en definitiva, tú en Petorca el problema más grande que tienes es que tienes una gestión que fracasó en la ejecución. Nosotros tenemos un código de agua que permite el otorgamiento de derechos de aprovechamiento. Sin embargo, para otorgar esos derechos de aprovechamiento hay que hacer sendos análisis para ver hasta qué punto es sustentable otorgarlos. En Petorca lo que pasó, en La Ligua y Petorca lo que pasó es que se otorgaron los derechos más allá de lo sustentable. Y se sobreexplotó finalmente. Y se sobreexplotó. Y además súmale, además de cambio climático, además de sobreotorgamiento de derechos de agua, suma que tenemos muchas extracciones que no están regularizadas. Y digo no regularizadas y otras son estrictamente, digamos, usurpación de agua, o sea, extracciones que no deberían ser. Hay otros que son usos consuetudinarios que se podrían regularizar, pero hay otros que son derechamente robo de agua y en el fondo uno no le puede echar la culpa a los propietarios de derechos, sino que tiene que ver también el problema en su conjunto. Quienes sacan derechos, quienes sacan agua de las napas freáticas y de los ríos sin tener derechos son parte mucho más importante de este problema. Claro, ahí tenemos dos problemas, porque por un lado está esta extracción ilegal, que obviamente es un delito que se debiese fiscalizar mejor, que entiendo que se hace, pero que no alcanza tampoco la fiscalización. Y por otro lado tenemos el tema de los derechos, que también ha estado bien cuestionado en ese mismo reportaje del País y también ha sido una discusión en otros momentos. Se mira desde Europa con mucha impresión que en Chile un recurso natural como el agua esté finalmente privatizado en un modelo que dicen ellos es salvajemente neoliberal. ¿Está bien que el agua sea en Chile finalmente otorgada a privados? ¿No debiese ser y perpetua? A perpetuidad el o uso, indefinido, porque claro. ahora Esa es el una ministro discusión bien... Fontaine ha dicho que van a ser los nuevos derechos indefinidos y no a perpetuidad, pero ¿no debiese tener un rol aquí el Estado? ¿No debiese ser un bien de uso público? Exactamente, hay un problema semántico entre lo indefinido y lo perpetuo, pero en realidad es casi lo mismo. Sí. Y lo que se habla en el fondo de derechos indefinidos es el tema de tener seguridad en el bien. Eso de los derechos indefinidos está en muchos países del mundo. El tema de mercados de agua y de derechos de agua está en muchos países del mundo. Si ustedes quieren, lo que tiene particularmente Chile es que tiene una muy poca intervención estatal y ahí está el problema. No es el mercado el problema, el mercado es una herramienta y se tiende normalmente en esta discusión a ideologizar la herramienta mercado.
pero el mercado existió en la Unión Soviética, existe en China y existió desde el inicio de la humanidad existió el mercado. Entonces, no es buena idea ideologizar al mercado. Lo que pasa con el modelo chileno, y no sé si atribuirlo al modelo o a la gestión de quienes han tenido el poder en Chile, es que no han entrado a gestionar el agua como se debe. ¿Pero qué significa eso? Que se han otorgado derechos a privados a destajo sin hacer un cálculo real de cuánto se puede explotar para no llegar a la sobreexplotación y que después el Estado no fiscaliza y no regula. Exactamente. Y por ejemplo, Carla, en el Código de Agua hay una herramienta que en Petorca y La Ligua lamentablemente no se utilizó, que es la reserva de caudales, que por lo menos en el sur de Chile ya se ha ocupado y que dice relación con que el Estado reserva una cantidad de agua para ir otorgando después a los usos prioritarios. Entonces, cuando tú ya tienes este problema que ya está desatado, como pasó en Petorca, hay que hacer acciones. Una cosa que hacen mucho es discutir en el Parlamento, y eso está bien, tenemos que mejorar nuestra ley, pero mientras tú discutes en el Parlamento tienes que dar alguna solución. Y en el gobierno anterior de Piñera 1 se caducaron un montón de derechos provisionales que se habían otorgado en Petorca los años anteriores. Eso ya le bajó un poco de presión a ese sistema, ¿ya? Porque otorgan derechos definitivos hasta cierto punto y cuando tienen dudas otorgan derechos provisionales que son derechos que el Estado está estudiando si es que son sustentables o no. Esos ya se caducaron, ¿ya? No era sustentable a todas luces. No era sustentable a todas luces, ¿ya? Y luego tienes que, una vez que ya tienes otorgado todos los derechos y como decimos comúnmente en Chile y quedó más repartido el chancho, hay que reasignar el agua a los usos prioritarios. Y obviamente el uso prioritario es el consumo humano, otro uso prioritario es la conservación de los ecosistemas, que pase agua por los ríos para que los distintos ecosistemas se surtan de agua. Y ahí obviamente tú tienes de nuevo como herramienta al mismo mercado, tú como Estado tienes dos opciones. Puedes ir a comprar primero y si nadie te quiere comprar, puedes ir a expropiar derechos de agua. Y eso ya se está haciendo por primera vez por parte de este gobierno. Se salió a comprar derechos de agua para fortalecer una APR en Petorca. Increíble, porque ya no queda más... Es bien rara el dibujo, porque en definitiva el mismo Estado que entrega derechos perpetuos a los privados después se los tiene que comprar para darle agua a los que no tienen. Pero Gonzalo, cuando tú eres propietario de un terreno, tú se lo compraste a alguien, ¿ya? Y alguien originalmente fue dueño de ese terreno porque se lo otorgó de manos del Estado. El agua es lo mismo. No toda la gente que tiene derechos de agua se la otorgó gratuitamente el Estado. Mucha ha pagado mucho dinero por tener ese derecho de agua, así como mucha gente ha pagado mucho dinero. Casos, y así como muchos han especulado. Sí, la especulación es un problema que se ha atacado con la patente por no uso y que es una cosa, digamos, restringida. Pero en definitiva no es la gran parte del problema. El tema de la especulación no te causa las crisis de agua ni la escasez. Pero es un tema que hay que... Es un tema obviamente que hay que abordar. ¿Y está dentro de las propuestas para regular la situación? Sí, está dentro de las propuestas. Yendo a los temas más críticos del agua en Chile, todavía tenemos 400.000 chilenos que no tienen acceso a agua potable. 400.000 chilenos. Esos son todos los chilenos que viven en las zonas rurales y que lamentablemente, y hay que decirlo con todas sus letras, es indigno que se surtan con camiones aljibe. Por lo tanto, la solución para esos 400.000 chilenos que están en estas zonas rurales es o que las empresas sanitarias que tienen un nivel de cumplimiento altísimo en la zona urbana vayan extendiéndose a estas zonas que empiezan a concentrarse urbanamente y que le den servicio, ¿ya? Porque muchas veces por un criterio de economía o de rentabilidad no se expanden, a pesar de que tienen las zonas de concesión para expandirse a estos lugares. Claro. Y lo otro es que el Estado apoye firme a la constitución de comités de agua potable rural, que es lo que se está haciendo en Petorca. Uno puede cuestionar el modelo, Gonzalo, y decir, oye, pero qué raro que esto ahora el Estado lo otorgó gratuitamente y ahora lo tiene que comprar para... Pero ¿cuál es la otra solución? La otra solución sería confiscar a título gratuito, lo cual te va a generar una enorme desconfianza en los mercados y en las inversiones. U otra opción sería constituir nuevos derechos más allá de lo sustentable, lo cual deprimiría mucho el sistema. Si tú ves lo que se gastó el Estado en esta primera compra de derechos de agua, que se compraron 10 litros por segundo y se van a gastar 66 millones de pesos, es realmente poca plata. Son derechos que no vamos a hablar ahora del margen, de los niveles de precios, pero son precios realmente económicos. En nuestra experiencia desde Compragua son precios muy económicos los que se obtuvieron ahí en la provincia de Petorca para este primer APR que se va a fortalecer con derechos de agua. Y nosotros hemos visto muchas veces, Gonzalo, en que el Estado se ha gastado mucha más plata que esa en temas, francamente, que no son muy útiles. Entonces, aquí lo importante, más allá de que el Estado gaste o no gaste dinero en derechos de agua, es que haya una fuente de dinero que permita
reasignar los derechos a quienes los necesitan. Y para eso, aquí les doy la razón en que el modelo chileno tiene un problema grande. Los derechos de agua se otorgan y luego no tienen ninguna obligación. Y lo lógico y lo justo serían que los derechos de agua pagaran contribuciones. Porque cuando te estaba haciendo el paralelo con las propiedades, con las casas, los departamentos, los predios, ellos pagan contribuciones. Sí. Entonces, uno con esas contribuciones mejora las calles. Si hay que construir una calle, a ti te van a expropiar un pedazo de tu terreno. Bueno, por ejemplo, esas contribuciones podrían servir para resolver un tema que es súper necesario. Exactamente. Ok, ya tenemos el cambio climático instalado, va a llover menos, la sequía campea, en fin, está... Tenemos una redistribución mala del agua. Ya, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos más eficiente? Necesitamos más reservorios de agua. Bueno, con esas contribuciones se podrían financiar más construcción de embalse. Exactamente, con esas contribuciones podríamos financiar embalse, infiltración de acuíferos, redistribución de derechos de agua hacia la propiedad para que sea más justa y equitativa la propiedad. Pero tienes un montón de medidas que podría solucionar de eso. El principio es que el agua pague al agua, no que saquemos plata que a lo mejor sería súper necesaria gastar en salud, educación, pensiones, no la vamos a ocupar en comprar derechos de agua. Pero sí los derechos de agua, así como tenemos un montón de impuestos, sería lógico. Normalmente los derechos de agua están en manos de gente que tiene poder adquisitivo de grandes empresas, entonces lo lógico, igual como pasa con la tierra, es que el agua pagara contribuciones y con eso vayamos reordenando el sistema. Bien, pues Cristian Valenzuela, ingeniero en recursos naturales y socio fundador de Compragua, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Carla. Gracias por venir. Buen día. Nos vemos. Igualmente.